más. Todo eso en la segunda parte del programa. Y vamos a arrancar con el otro tema que es fundamental, es importantísimo, señores. Faltan menos de 3 meses para las elecciones municipales y regionales y el nivel de corrupción que se ha destapado es algo, creo yo, nunca antes visto. Y no porque no existiera, sino porque ahora hay indicios, hay pruebas, hay hechos, reportajes que han salido a la luz y que nos permite ver una realidad que debería de hacernos sentir vergüenza. ¿Cómo es posible que el 92%, atención, el 92% de los alcaldes de nuestro país tengan denuncias por corrupción? No lo digo yo, lo ha dicho Cristian Salas, el procurador anticorrupción. Y de este 92%, el 50%, es decir, la mitad, va a la reelección. Los presidentes regionales, señores, hay 11 presidentes regionales en nuestro país y 3 de ellos tienen prisión preventiva. 3. Luego hay otros que se encuentran con mandato, con orden de captura, están no habidos, hay unos que han mentido en sus hojas de vida, hay otros que tienen acusaciones serias de violación. Por Dios, ¿qué gente nos representa? ¿Quién y quiénes nos gobierna? De todo eso voy a hablar con mi primer invitado, que ya está aquí, y le agradezco doblemente. Primero, porque es un placer siempre conversar con alguien tan entendido en el tema, y segundo, porque estaba medio enfermo, pero sin embargo no rechazó esta invitación. Fernando Tuesta Soldevilla, el ex jefe de la OMPE y analista político, está conmigo esta noche en el estilo Juliana. Gracias. No, gracias a ti, Julián. Fernando, ¿cómo ves estas próximas elecciones? No muy distinta de las anteriores, y eso ya es bastante decir. Y es bastante decir porque a partir de las últimas se eligió que comprometieron en muchos casos a autoridades como las que tú has señalado, ¿no? Y lamentablemente creo que no va a cambiar esto. Tú misma has dado información y además los medios también en relación a muchos de ellos, por ejemplo, van a la reelección y muchos otros que no conocemos y probablemente, dadas las características de ciertos incentivos y ciertas facilidades se abre a autoridades que tienen mucho poder a nivel regional y municipal, que estemos frente a escenarios parecidos como este, ¿no? Tú dices que no va a cambiar la situación que vamos a vivir próximamente el 5 de octubre, que nos toque ir a votar. Pero ahora creo yo que los electores tenemos una mayor responsabilidad, porque ya sabemos quiénes han sido denunciados, ya conocemos esos antecedentes que por mucho tiempo estuvieron ocultos y tenemos que realmente decidir no por el que nos cae bien, porque el que nos parece guapo o el que nos regala 1 kilo de papas para que votemos por él, sino por el decente, si es que queda algún decente en la lista. Sí, y entonces cuando digo que no va a cambiar mucho es por el lado de la oferta de candidatos. Exacto. Pero nada está dicho y entonces corresponde pues a los ciudadanos enterarse, corresponde a los medios, como en el caso tuyo, a debatir sobre estos temas y colocar los reflectores efectivamente a lo largo de la campaña y no solamente por los últimos días, ¿no? ¿No debería de existir, Fernando, un impedimento para que estos alcaldes, que estamos hablando del 92%, nada menos, que nos gobiernan ahora y que representan sus diferentes localidades, que de este número del 50% quiera volver a postular? ¿No debería de existir una norma, una ley que le diga no, por el simple hecho de haber sido acusado y denunciado por corrupción, porque estamos hablando además de malversación de fondos, delitos como colusión, etcétera? El día que usted demuestre que es inocente, ese día postula lo que quiera, pero mientras tanto no. No es posible porque es justamente al revés, ¿no? Se tiene que demostrar que es culpable, claro, en general. Es lo que dice la ley, pero yo digo, ante esta situación... Sí, pero además, ¿sabes qué? El problema es que ahí pagan todos, ¿no? Porque en algunos casos también acusar es sencillo, ¿no? Es decir, cualquiera te puede acusar de una serie de supuestos delitos que al final no corresponden. No, cualquiera va a una comisaría, por último, Fernando, y dice, este me pegó, este me violó y este robó. Pero ya para que el caso pase a fiscalía y se mantenga durante tanto tiempo en investigaciones, porque algo raro hay. No, y el caso... Sí, pero digo, en el mismo Jurado Nacional de Elecciones, hace poco el presidente manifestó que, digamos, no está en el caso, por ejemplo, del jurado para no admitir algunas candidaturas, por ejemplo, en casos extremos o, digamos, de la lista que tú has dado, de quienes, por ejemplo, están con prisión preventiva. Juan Calderón
Ancash, Clever Meléndez Pasco, Gregorio Santos Cajamarca, y que van a la reelección. ¿Qué pasa si mañana la Fiscalía dice, ok, esto es todo lo que investigué, mi acusación, Poder Judicial evidentemente determina qué es lo que está pasando ahora, qué es la situación actual, y el Poder Judicial dice, ese señor va a ser condenado, efectivamente, cometió el delito de malversación de fondos. Este de aquí cometió el delito de colusión, asociación ilícita para delinquir. Y ya son presidentes regionales nuevamente. No va a haber tiempo para eso. Estamos a 16, ¿no? Las elecciones son el 5. Yo no creo que se abra proceso antes del 5. Imaginemos que se abra proceso para que estemos delante de una resolución con condenatoria firme, una resolución firme. Esto no va a ser de acá a enero, ¿no? No, es que a eso me refiero, que pueden ser reelegidos y que ya en el cargo, esa era mi pregunta, el Poder Judicial los condene. Determine, sí. Bueno, entonces se va a proceder por causal seguramente de la vacancia. Pero ahí sí. Es que eso de verdad se debería de evitar, porque son muchos los que están involucrados en asuntos de corrupción. No hay manera, porque algunos podrá determinarse que efectivamente delinquieron y otros no. Por ejemplo, candidatos con sentencia, porque también hay sentenciados, acá hay de todo, señores, eso parece un chifa. ¿Ah? Madre de Dios, candidato a presidente regional Rafael Ríos del Partido Popular Cristiano, sentenciado por disturbios en el 2004 y malversación de fondos en el 2010. Expresidente regional, conocido como Pihuicho, convocó la destrucción y quema de edificios del Ministerio de Agricultura, una joyita maravillosa, registros públicos y otros en Puerto Maldonado en junio del 2002. Compre ya. Tacna, candidato a presidente regional Héctor Maquera, Partido Popular Cristiano. El PPC nada menos fue procesado y sentenciado a 9 años de prisión por delito de rebelión, por el andahuaylazo justamente. No consigna sentencia en hoja de vida y cumplió 2/3 de su condena y obtuvo la libertad. Qué linda gente. No, ahora, en algunos casos, claro, no podrían candidatear si es que está todavía en el proceso del periodo de condena. Claro, cumplieron. Pero una persona que cumplió su condena está habilitada para postular. Corresponde, Juliana, a los electores valorar si esa es una razón para no votar. De acuerdo, y creo que eso es finalmente lo que queda, porque no podemos cambiar las leyes. Y la sí, Constitución, pues, por más de que la Constitución, sobre todo, claro, que es la matriz de todo lo demás, pero evidentemente sí, pues es hablar de una utopía, esperar quizás que surja una ley que diga, no, los que están en pleno proceso de investigación no pueden postular. Pero claro, ellos podrían decir, y si mañana determinan que soy inocente, me fregaron mi carrera política. No, claro. No, además podrían llevar esto a instancias internacionales. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, si es que realmente se está atropellando derechos. No, es complicado, es complicado. Entonces, quizá ahora lo distinto del año 2010 es que en este momento han salido ese tipo de noticias y los medios se están ocupando. En el 2010 no. ¿Por qué crees que antes no salían? ¿Sabes por qué? Porque creo que en algunos casos no creo que no se haya desarrollado hechos de corrupción, sino que no eran tan visibles porque además los presidentes regionales han ido adquiriendo cada vez más poder. Y alrededor de eso se han ido estableciendo redes de corrupción mucho más amplias que han ido tocando otros ámbitos en donde se han hecho mucho más visibles. Pero además no necesariamente la gente que ingresó ya era un delincuente y en realidad su paso por el gobierno regional simplemente lo que hizo es mostrar más. En algunos casos se han hecho delincuentes, digamos, en el gobierno regional. Bueno, ¿no? Escuchaba a Cristian Salas, al procurador anticorrupción, diciendo algo similar, ¿no? Dice, claro, los presidentes regionales, con este tema de la descentralización y demás, tienen tan cerca los fondos públicos, tienen tan fácil acceso a los bienes del Estado, que bueno, la tentación existe. Sí, pues, pero no es así, porque yo también puedo, digamos, tener acceso a la caja fuerte de RPP. Alguien me dio la clave así, caleta, y está en mí cruzar esa línea. Ciertamente. Que, digamos, diferencia y que marca, digamos, un antes y un después entre alguien honesto y un ladrón. Ciertamente, ciertamente. Entonces acá viene un tema quizá que debiéramos ver, que es lo siguiente. Esto tiene que ver también con la estructura política institucional del país, vale decir los partidos políticos. Del 2002, 2006 y 2010, en cada elección los partidos políticos nacionales, vale decir los que están en el Congreso, ya no ganan a nivel de las regiones.
ganan estas estructuras creadas en cada una de ellas. Si te das cuenta, no hay ningún presidente de gobierno regional cuya organización también está en el departamento de al lado. Vale decir, el de Cajamarca solamente está en Cajamarca. Sí, el claro. de Amazonas solo el de Amazonas. El de Puno, Puno. Nada sí. más. Sí, Y entonces se han creado feudos departamentales que con el tiempo, con la transferencia de funciones, presupuestos, han ido adquiriendo un poder muy grande. Estas organizaciones son mucho más débiles que los partidos nacionales, son altamente personalistas. Si no hay un control a nivel partidario y ese presidente adquiere gran poder y tiene mucho poder además económico, y si además le agregas que la Contraloría no llega en muchos casos, que con ese poder también se ha corrompido sectores del Ministerio Público hasta el Poder Judicial, y se establecen alianzas de redes como la que está ocurriendo, y estamos viendo cada día más en el caso de Ancash. Entonces tú tienes personas que van incrementando su poder político y económico. De acuerdo, pero ese crecimiento se da de una manera desmesurada y sumamente rápida porque el órgano central, que es el Ejecutivo, el Gobierno, no se ha encargado de fiscalizar cómo funcionan esos otros gobiernos que están en las regiones, porque esa fue la idea de la descentralización. Por eso se crearon las presidencias regionales. No, pero hay un tema. Justamente no hay regiones. Hay gobiernos regionales, pero en departamentos. Acuérdate que la región era la fusión de 2 o más departamentos contiguos, cuyos primeros presidentes regionales del 2002 debían encabezar ese proceso que en realidad se interrumpió con el referéndum de 2005, en donde no se creó ninguna región. Claro, pero se siguen llamando igual gobiernos regionales, No, pero a lo que voy es que ese proceso se trunca en el 2005 con el referéndum que no se crea ninguna región, y sin embargo se siguen los procesos de elegir gobiernos regionales en departamentos. Entonces se han hecho transferencias de funciones económicas, etcétera, pero la parte de diseño político no se ha tocado. Es decir, tenemos ahora 25 gobiernos regionales en departamentos y no hay visos de relanzar de alguna manera el proceso de descentralización de otra manera, porque está fracasado. Lo que hemos creado es 25 reyesuelos con mucho poder y bajo control. Sí, son 25 monarquías, cada una hace lo que le da la gana. Pero ¿sabes lo más peligroso de todo? Y encima no dan cuenta al gobierno central. No les importa tres pepinos. En la letra sí está a dar cuenta, pero como tampoco están integrados a partidos, ni siquiera hay esos mínimos controles. No digo que los partidos están liberados de corrupción, pero digamos, algo hay que te permite justamente integrar. Pero lo peor de todo es que estas redes de corrupción no están tan estructuradas y son únicas que, digamos, si cae la cabeza, cae todo, sino que son como nodos donde en realidad salen unas y entran otras o pugnan entre ellas. Sí, en conclusión, en la teoría el tema de la descentralización es maravilloso, ¿no? Uno le dice, uy, qué bacán. Pero a la hora de llevarlo a la práctica ni siquiera existe, porque no son gobiernos regionales, sino gobiernos departamentales. Pero entonces, en todo caso, allí, visto las cosas y las críticas se hicieron en su momento, se puso los bueyes delante de la carreta. Primero elegir presidentes de gobiernos regionales en departamentos, suponiendo de que ellos iban a alentar el proceso de regionalización, y fueron ellos los primeros frenos. De tal manera que ahora seguimos teniendo 25 departamentos y no, digamos, 6, 7 regiones, con controles respectivos, obviamente con poderes, pero con un diseño distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Hace un rato hablabas de los partidos políticos, ¿no? Que cada vez son más inconsistentes, que han perdido tantísima fuerza, que tienen menos seguidores porque el Perú no es un país con cultura política. La gente no es de izquierda, no es de derecha, no sigue el pensamiento de Haya, no es del Partido Popular Cristiano porque lo criaron, lo formaron en una casa donde todos, digamos, manejaban conceptos políticos y seguían una ideología. No, eso no existe en el Perú. Me gusta este, me gusta el otro y me puedo pasar de la izquierda a la derecha con una facilidad alucinante. Pero bajo esa situación real, existente, coyuntural y demás que tenemos, uno dice, ¿de quién es la responsabilidad cuando candidatos que representan a ciertos partidos, que no necesariamente pertenecen, sino que son invitados, revisarles las hojas de vida, los antecedentes? Porque luego el Jurado Nacional de Elecciones se da con la sorpresa de que, oye, este es un mentiroso, este se olvidó de decirme dónde estudió, este se inventó una maestría. Estamos viendo el caso de Llovera, el parlamentario, que ha sido inhabilitado